Bien, entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es una síntesis de los principales conceptos de la unidad número 5, ¿sí? Que se trata de la prueba de hipótesis para dos o más parámetros. Entonces, nosotros hemos venido ya trabajando con pruebas de hipótesis, vimos los pasos que sigue la prueba de hipótesis y ahora le vamos a agregar más parámetros. Los parámetros que le agregamos son particularmente aquellos que tienen que ver con la comparación de dos medias poblacionales, que pueden ser independientes o dependientes, y eso va a ser una decisión de diseño que ya vamos a comentar en cada caso. O bien puedo comparar más de dos medias poblacionales, y eso es lo que se da en llamar el análisis de la varianza. O bien puedo comparar dos varianzas poblacionales o dos proporciones poblacionales. El procedimiento va a ser el mismo que ya conocemos, o sea, identificamos el parámetro, que va a ser alguno de estos, vamos a plantear las hipótesis y luego seguimos con todos los pasos de definir un estadístico de prueba o una función H, luego vamos a ver los puntos críticos, una regla de decisión y por último tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Con esos mismos pasos agregamos una serie de parámetros más. Comencemos con la prueba de igualdad de varianzas poblacionales, ¿sí? Para las varianzas poblacionales puede ser útil quererlas comparar cuando se refieren a dos poblaciones. Esas poblaciones son independientes, ¿sí? Tienen que tener distribución normal. Va a ser el único caso que nosotros vamos a trabajar. Entonces tengo la población 1, tengo la población 2, tengo una variable de interés en la población 1 y una variable de interés en la población 2, y la varianza de cada una de esas poblaciones, lo que pretendo hacer es comparar si son iguales. Si la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. La manera de comparar las varianzas es planteando un cociente entre las mismas. Si ambas fuesen iguales, ese cociente sería igual a 1. Si ambas fuesen diferentes, ese cociente sería distinto de 1. Y podría ser la del numerador mayor a la del denominador o al revés. Para eso, en ese sentido, para poder expresar una prueba de este tipo, vamos a ver o vamos a utilizar estadísticos que tienen distribución chi cuadrado. Entonces puedo tener un estadístico con esta forma, que es la que ya lo vimos en la unidad 1, donde esta función tiene distribución chi cuadrado con n sub 1 menos 1 grado de libertad. Vamos a llamar n sub 1 porque pertenece esta muestra a la población 1, y luego voy a tener otro estadístico con la misma estructura, que es n sub 2 menos 1 grado de libertad de esa chi cuadrado. N sub 2 porque vamos a referirnos a la población 2. Entonces, como yo ya conozco que el cociente de 2 chi cuadrados tiene una distribución f con grados de libertad en el numerador y denominador en función de las chi cuadrado que hemos puesto en el numerador y denominador, con este concepto vamos a plantear la prueba de igualdad de varianzas. Por un lado, la hipótesis nula se puede plantear o que la varianza sub 1 es igual a la 2 o que el cociente entre ambas es igual a 1. Y las alternativas podrán ser, para una prueba bilateral, plantearla de este tipo, o una prueba que sea lateral derecha o lateral izquierda. Acá está planteado en términos de cocientes, pero podría ser la varianza 1 mayor a la varianza 2 y es lateral derecha, o la varianza 1 menor a la varianza 2 y es lateral izquierda, ¿sí? Entonces, planteando las hipótesis, yo sigo con la prueba. Esta prueba de igualdad de varianzas poblacionales, si bien puede tener vida propia, es decir, quiero comparar las variabilidades de dos procesos y puedo tener ejemplos específicos al respecto, puede suceder también que sea la verificación del supuesto de varianzas homogéneas para una prueba de hipótesis de diferencia de medias. Y en ese caso la prueba habitualmente es bilateral, porque no me interesa qué varianza sea mayor a cuál, sino que me interesa si son iguales versus la alternativa de que sean diferentes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy habitual tener pruebas bilaterales para la unidad de las varianzas. El criterio, entonces, o el estadístico de prueba, como vimos recién, va a tener que ver con estos cocientes de varianzas muestrales y varianzas poblacionales. Como este cociente de varianzas poblacionales, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, va a ser igual a 1, podríamos considerar que es el cociente de varianzas muestrales lo que vamos a tener en cuenta o lo que vamos a considerar.
que tiene la distribución f de Snedecor, ¿sí? Entonces, luego vamos a fijar un nivel de significación, establecer los puntos críticos. Recuerden que la f es una distribución asimétrica derecha, cuyo campo de variación de la variable va de 0 a infinito. Por lo tanto, los puntos críticos, el sub 1, sub 2, le hemos llamado para diferenciarlo, van a ser dos valores positivos, o sea, no va a ser el mismo valor positivo y negativo porque es imposible. Entonces van a ser dos valores, uno que acumula la probabilidad alfa sobre 2 y el otro que acumula la probabilidad 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Estamos trabajando con dos puntos críticos porque la hipótesis alternativa indica que es diferente, o sea, estoy con una prueba bilateral. La regla de decisión dirá que si el valor realmente observado, el que se obtiene de hacer estas cuentas, ¿sí? Tomo la varianza muestra al 1 sobre la varianza muestra al 2 y divido esa simple cuenta, va a ser un valor realmente observado con los datos de la muestra, que comparado con los puntos críticos, si está en los extremos, yo rechazaré la hipótesis nula. Ahora, si está comprendido entre esos puntos críticos, no voy a rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula significará decir que las varianzas no son iguales, es decir, no se verifica, por ejemplo, el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Si rechazo la hipótesis nula, podemos estimar por intervalos el verdadero cociente de varianzas poblacionales, ¿sí? Y atención acá, porque nosotros vimos en la unidad número 2, estimación por intervalos para parámetros simples, o sea, para la media, la varianza, la población, la proporción, perdón, y ahora vamos a ver estimación por intervalos para estos nuevos parámetros que estamos definiendo, que tiene sentido estudiar si hemos rechazado la hipótesis nula. Si la hipótesis nula no se rechaza y las varianzas son iguales, entonces, al ser iguales, quiere decir que su cociente nos va a dar 1, no nos interesa saber ¿sí? ¿Qué valor va a tener ese cociente? Porque va a incluir el 1, esa estimación por intervalos. En cambio, cuando rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que entonces las varianzas son diferentes, ¿sí? Fíjense cómo es la estructura de un intervalo de confianza. Muy parecido a lo que ya conocemos, porque aplicamos la misma metodología. El estadístico de prueba, que también llamábamos función H, del estimador puntual y del parámetro, nada más que acá el parámetro está visto como cociente, en este caso de varianza, comprendido entre dos valores, en una primera instancia es la probabilidad de que ese estadístico se encuentre entre estos dos valores igual a 1 menos alfa. Y luego despejo lo que despejamos en toda estimación por intervalos, es decir, el parámetro. Al despejar este parámetro, me va a quedar multiplicado, ¿sí? Esos valores F1 y F2 por el cociente de varianza, despejando convenientemente. Si acá tenía la 2 sobre la 1, cuando yo despeje o haga el producto en cada miembro para que en el centro me quede solo el cociente de las varianzas poblacionales, quedará la 1 sobre la 2. Será probabilidad en una primera instancia, pero luego, cuando hagamos las cuentas, dejamos de hablar de probabilidad para hablar del nivel de confianza, e interpretarlo de la misma manera que lo hacemos siempre. Con un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento, el intervalo que hemos encontrado, que va entre este valor y este otro valor, comprende al verdadero parámetro poblacional, en este caso, al cociente de las varianzas. Veamos ahora, o repasemos un poco, las pruebas de igualdad de medias poblacionales, que voy a tener dos situaciones diferentes. En un caso que sean independientes y en el otro que sean dependientes. Cuando hablo de independientes me refiero a las muestras que voy a tomar de esas poblaciones. Voy a tomar, tengo la población 1 y tengo la población 2, voy a tomar muestras independientes, ¿sí? Por ejemplo, comparar el ingreso familiar promedio de los habitantes de dos ciudades, donde voy a tomar una muestra de una ciudad, una muestra de otra ciudad, y voy a calcular los promedios muestrales de la variable ingreso familiar, ¿sí? Y lo que voy a tratar de ver es si esas muestras me dan suficiente evidencia para que yo pueda decir que los ingresos promedios poblacionales en la ciudad 1 son iguales a los ingresos promedios poblacionales de la ciudad 2.
¿sí? Es como que el diseño, por decirlo de alguna manera, consiste en tener dos poblaciones, P1 y P2, tomo una muestra de la población 1, M1, y una muestra de la población 2, que es llamado M2, y entonces trabajo con las observaciones de cada una de esas muestras. De esta manera son poblaciones independientes, ¿sí? Dicho, digamos, de manera más sencilla, una muestra es o proviene de una población independiente de la otra, cuando no tiene nada que ver la selección de esos individuos respecto de los otros. ¿Sí? Tengo individuos de dos ciudades, tomo una muestra de uno, tomo una muestra de otro. Tengo mis alumnos de estadística 2, tomo una muestra de varones, tomo una muestra de mujeres. Son muestras independientes, ¿sí? No tiene que ver el haber seleccionado mujeres para luego ver cómo selecciono varones, no tiene absolutamente nada que ver la selección de unos con otros. En ese sentido, trabajamos con muestras independientes. ¿Y cuáles son los parámetros o cómo voy a expresar estos nuevos parámetros que comparan medias? Y tengo dos posibilidades nuevamente. O comparo las medias y digo que mu sub 1 es igual a mu sub 2, o bien resto esas medias y su diferencia, si son iguales, tiene que ser 0. O sea que el nuevo parámetro que estoy considerando ahora es mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? La diferencia de medias poblacionales. La hipótesis nula, al igual que en el cociente de las varianzas, siempre va a tener que las medias son iguales, siempre. O sea, no hay otra forma. En estas pruebas de hipótesis, capaz que es más sencillo el planteo de las mismas, porque la hipótesis nula va a ser considerar que no hay diferencias, ¿sí? Que son iguales. Y la hipótesis alternativa dirá lo contrario, o son diferentes, o es lateral derecha y entonces mu sub 1 es más grande que mu sub 2, o es lateral izquierda y entonces mu sub 1 es más pequeño que mu sub 2. Recuerden que en la hipótesis nula, cuando estoy con estas pruebas laterales, puede ser expresado, para nosotros va a ser lo mismo, como mu sub 1 igual a mu sub 2, o como que la diferencia es igual a 0, ¿sí? No hay problema si no completo todo el campo, porque dijimos que lo vamos a tomar de una manera equivalente, dado que el valor que nos interesa es el de la igualdad, o sea, lo que dice la hipótesis nula de que las medias son iguales. Entonces, tenemos que elegir un estimador que sea el adecuado para este parámetro poblacional diferencia de medias. Entonces, el estimador adecuado, en este caso, sin que probemos nada, confiando de que es este, es la diferencia de las medias muestrales. X barra sub 1 menos X barra sub 2, siendo 1 y 2, digamos, las muestras que corresponden a las dos poblaciones que estamos considerando. Y el valor esperado de esa diferencia será la diferencia de medias poblacionales y la varianza de esa diferencia será igual a la suma de las varianzas, y esta es una de las propiedades de varianza que hemos visto en estadística 1, que dice que la varianza de una suma o de una diferencia va a ser igual siempre a la suma de las varianzas cuando esas variables son independientes. Y como acá provienen de muestras independientes, es igual a la suma de las varianzas. Como las varianzas que estoy sumando son de X barra, recuerden que sigma cuadrado sobre n es la varianza de la X barra. Esto será para la X barra sub 1 y esta que tengo acá para la X barra sub 2. ¿Por qué me interesa que me quede claro la esperanza y la varianza? Porque con estos elementos vamos a establecer el estadístico de prueba que vamos a utilizar en este caso. Y tenemos varias situaciones, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, mucha precaución, cómo voy a establecer el criterio de test en casos diferentes, ¿sí? Lo primero, o la primera situación, es que las varianzas poblacionales sean conocidas. ¿Sí? Si las varianzas poblacionales son conocidas, voy a conocer a sigma cuadrado sub 1 y sigma cuadrado sub 2, que son las varianzas de cada población respectivamente. Si las poblaciones son normales o no siendo normales, tengo muestras suficientemente grandes, o sea, que n sub 1 y n sub 2 ambas sean mayores o iguales a 30, por el teorema central del límite, esta va a ser la estructura de mi estadístico de prueba o de mi criterio de test. El estimador puntual, que es la diferencia de las medias muestrales, menos la diferencia de las poblacionales bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, sobre la desviación estándar de esa diferencia, que es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas.
Y este estadístico, que tiene la estructura de un Z, va a tener distribución normal con media 0 y varianza 1. Una vez que detecto que este es el procedimiento, porque estas son las condiciones dadas, seguimos como cualquier prueba de hipótesis, es decir, determino los puntos críticos, la regla de decisión, veo a qué zona pertenece el valor realmente observado. Si estoy procesando con InfoStat, me va a dar directamente el p-valor, que es lo que comparo con alfa, o sea, lo mismo que ya estudiamos en la unidad 4, para decidir finalmente si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, concluyo diciendo a un nivel de significación alfa que hay diferencias significativas entre ambos promedios, ¿sí? Rechacé la hipótesis de igualdad de medias, por lo tanto, hay diferencias significativas entre ambos promedios. Si yo rechazo la hipótesis nula, voy a querer saber entre qué valores se va a encontrar la diferencia, porque de esa manera voy a poder establecer si mu sub 1 es mayor que mu sub 2 o al revés. Entonces, la estimación por intervalo de la verdadera diferencia de medias será plantear esta misma función entre dos valores, z en este caso, porque hemos visto que va a tener distribución normal, y voy a tener que despejar convenientemente la diferencia de las medias poblacionales y me va a quedar la estructura similar a la que ya conocíamos, por ejemplo, para estimar por intervalos una sola media, porque voy a tener el estimador puntual, que es x barra sub 1 menos x barra sub 2, acá y acá. Luego voy a tener un término, ¿sí? Un error de estimación, que tendrá que ver con el valor del z, dado el nivel de confianza, y con la varianza, ¿sí? Y acá explico algo que en algún foro me habían preguntado. Acá están los dos con signo más, pero este z, que acumula una probabilidad pequeña, es negativo. Por lo tanto, hace que todo esto sea negativo y yo se lo voy a restar al estimador puntual. Siempre un límite va a ser más pequeño y el otro va a ser mayor. El límite inferior y el límite superior que van a contener a la verdadera diferencia de las medias poblacionales. Y acá, como he rechazado la hipótesis nula, si ambos límites son positivos, ¿sí? Fíjense el orden en que hemos definido la diferencia de medias, es porque la mu sub 1 es mayor a la mu sub 2. ¿Sí? Si ambos límites fuesen negativos, es porque mu sub 2, que es la que está precedida con el signo menos, es mayor a la mu sub 1, con un nivel de confianza determinado. ¿Sí? Entonces, yo voy a confirmar con esta estimación por intervalos lo que la prueba de hipótesis me ha dado. Pero acá también debemos aplicar la relación o equivalencia que hay entre pruebas de hipótesis y estimación por intervalos. ¿Y en qué sentido? Que las conclusiones van a ser exactas cuando la prueba es bilateral y cuando la estimación por intervalos utiliza un nivel de confianza complementario al nivel de significación de las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Si eso no se mantiene porque la prueba de hipótesis fue lateral derecha y ahora una estimación por intervalos, cuando es contundente la diferencia, o sea, cuando es importante, la voy a confirmar a la prueba de hipótesis con los intervalos. Puede que haya diferentes resultados cuando estemos en el límite. Es decir, cuando el valor observado está tan cerquita del valor crítico que si yo cambio los niveles después de confianza, puedo encontrar un intervalo de confianza que abarque, en este caso, el 0. Porque si yo no hubiera rechazado la hipótesis nula y hubiese realizado la estimación por intervalo, el intervalo que hubiera encontrado sería un límite negativo y un límite positivo. Se estaría indicando de alguna manera ese intervalo que comprende al 0. Si comprende al 0 es porque entonces comprende el valor de la hipótesis nula y no hubiese rechazado. No tiene sentido hacer una estimación por intervalo para confirmar que las medias son iguales, ¿sí? Solo voy a hacer una estimación por intervalo para saber qué media es más grande que la otra y en cuánto es la diferencia cuando hemos rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, Bien, profe. tengo una consulta con respecto a los signos. Que sea negativo o positivo depende de cómo yo defina la muestra 1 y 2, ¿verdad? Porque hay veces que en los ejercicios las define de forma distinta
a, por ejemplo, alguna resolución que hemos hecho en clase, entonces los intervalos dan con distintos signos, pero depende de que, a cuál muestra definimos como único, Exacto. como 2, ¿verdad? Exacto, el planteo Bien. que vos hagas a qué has llamado mu sub 1 o mu sub 2, entonces en función de eso es cómo vas a tomar la conclusión, ¿sí? Porque vas a haber trabajado de esa manera. Entonces, supongamos que sean ciudad A y ciudad B, y sean los habitantes de cada ciudad. Si vos has definido A menos B, vas a tener que mantener esa misma diferencia en todo sentido. Acá será la media muestral de la ciudad A menos la media muestral de la ciudad B. Si yo le cambio en algún lugar, sí, voy a encontrar errores y no voy a estar haciendo adecuadamente las pruebas. Pero yo puedo definirlas de otra manera. Puedo llamarle a la ciudad B como mu sub 1 y a los habitantes de la ciudad A, o sea, la variable que corresponde, como mu sub B, mu sub A, B y A, o A y B, como quieras. Pero claramente el procedimiento luego tiene que ser coherente con esa manera en que hemos definido las medias. ¿Sí? Bien, ¿y es más conveniente que la diferencia de medias nos dé positivo? O sea, que la definamos de forma que nos da positivo. O sea, ¿es más conveniente para la No, resolución o es es lo mismo? exactamente igual. Si después vas a concluir, Bien. es lo mismo, ¿sí? No, no necesariamente. Tiene que ver cómo vos hayas planteado tus hipótesis también. Cuando vos planteas tus hipótesis, vas a decir que la mu sub 1 es más grande que la mu sub 2, por ejemplo. Entonces, si esa fuese tu hipótesis alternativa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera podés ver, bueno, no me quiere funcionar. De esa manera vas a poder ver en el orden en que vos definas cómo vas a resolver después. Pero es totalmente indistinto, ¿sí? No, no es porque sea más fácil o sea más difícil, porque después los resultados los vas a ir obteniendo en ese sentido. Cuando procesan con Infostat, por ejemplo, el Infostat les dice que indiquen, van a tener una columna que dice grupo 1 y grupo 2, y entonces cuando ponen grupo 1 y luego grupo 2, hace la 1 menos la 2 y trabaja todo en ese sentido. Entonces se interpreta y no hay problema, ¿sí? Lo que sí hay que fijar claramente a qué llamo 1, a qué llamo 2 para evitar confundirme después. Profe, yo tengo una duda. Perfecto, profe, gracias. Sí. Dijimos que en el inciso A, que teníamos varianzas poblacionales conocidas, si son normales o las muestras de cada una son mayores a 30. ¿Qué pasa si una no es mayor a 30? No, tienen que ser ambas las mayores iguales a 30. Se tienen que dar las condiciones en las dos muestras. Si una sola es menor que 30 y tengo población normal, pero la varianza entonces no fuese, o no tengo población normal, tendré otras posibilidades. Las vamos a ver a todas, ¿sí? Vamos a ver ahora población normal, o muestras muy grandes, ¿sí? Y varianzas conocidas, ¿sí? Ahora vamos a ver si las varianzas poblacionales fuesen desconocidas. Pero respondiendo a tu pregunta, yo necesito que las dos muestras sean lo suficientemente grandes, 30 o más, no una, ¿sí? Si es una sola, no podría aplicar, ¿está? Sí. Las varianzas poblacionales desconocidas es la otra posibilidad, es decir, sigo teniendo una población normal, necesito que la población sea normal, pero puede que no conozca las varianzas desconocidas. Para ello, me voy a basar en estos dos estadísticos. Por un lado, el que vimos recién, que tiene distribución normal, que sería aquel que contempla varianzas conocidas, y por otro lado, voy a tener este estadístico que es la suma de dos chi cuadrados. Por propiedad de variables chi cuadrados, yo puedo tener una variable chi cuadrado, que es esta, que tiene n sub 1 menos 1 grados de libertad, y puedo tener otra que tiene n sub 2 menos 1 grados de libertad. Si sumo estas dos variables con distribución chi cuadrado, el resultado será también una variable con distribución chi cuadrado, cuyos grados de libertad se suman. Es decir, n sub 1 menos 1 más n sub 2 menos 1, lo cual se puede reescribir como n sub 1 más n sub 2 menos 2, ¿sí? Con estos dos estimadores, o no le vamos a decir estimadores porque no lo son, con estos dos estadísticos, yo podría hacer la definición de una variable con distribución t. Porque si yo divido una variable normal estándar sobre la raíz cuadrada de una variable chi cuadrado, se desarrolla una variable aleatoria que tiene distribución t de este orden. Si yo hago las cuentas, que no lo vamos a hacer,
me va a dar una estructura similar a esta, donde a la diferencia de medias muestrales le voy a restar la diferencia de medias poblacionales y el error estándar en este caso va a estar dado por la raíz cuadrada de una varianza muestral, que ya vamos a ver cómo la calculamos, considerando de alguna manera los tamaños de muestra, como quien la divide por los tamaños de muestra de N1 y N2 que van expresados de esta forma. Los grados de libertad de esta T son los mismos grados de libertad de la chi cuadrado que formó parte en su definición. Entonces, en el caso de que yo siga con una población normal, pero tengo las varianzas desconocidas, voy a poder aplicar esta función o este estadístico de prueba siempre y cuando agregue un supuesto más que es bastante restrictivo. Y es considerar que si bien estas varianzas poblacionales no las conozco, o sea, son desconocidas, pero supongo que son iguales o pruebo que son iguales. Por lo tanto, si la varianza sub 1 es igual a la varianza sub 2, podría escribir esto como que son iguales a una sola varianza, una única varianza, y este es un supuesto que se debe dar para que yo pueda utilizar este estadístico de prueba que tenemos acá. Esa varianza muestral, S cuadrado, se calcula combinando de alguna manera las varianzas muestrales de la muestra 1 y de la muestra 2. Por eso que esta varianza se la suele llamar como varianza combinada o varianza pool, y no tiene subíndice, algunos le ponen como un subíndice es la P, pero o la C, digamos, pero para no confundirla como que puede ser una varianza corregida o de alguna otra forma o con otra notación, la vamos a considerar como que es una varianza muestral que está combinada o amalgamada con las varianzas muestrales de cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, es importante calcularla de esta manera, pero tener en cuenta que para poder utilizar ese estadístico de prueba, debo haber probado la igualdad de las varianzas. Por eso es que la primera prueba de hipótesis que vimos, de alguna manera, es un supuesto que tenemos que verificar, ¿sí? Entonces, cuando vamos a probar la igualdad de las varianzas, si esas varianzas poblacionales son iguales, recién allí vamos a poder continuar con la prueba de igualdad de medias con este estadístico que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, establecemos los valores críticos, como ya lo sabemos hacer. Acuérdense que en toda prueba de hipótesis yo tengo dos maneras de establecer valores críticos. Uno es en función de los valores de, en este caso, de variables aleatorias con distribución T, que van a ser comparados con el T realmente observado, o bien podría considerar, ¿sí?, valores críticos en términos de la diferencia de las medias, donde las calculamos y comparamos con la verdadera diferencia de medias muestrales, ¿sí? Esta es la forma más común, más sencilla, porque intuitivamente cuando calculemos el T que tenemos acá nos va a dar un T observado. Entonces es más fácil que ese T observado que vamos a encontrar con esta estructura sea comparado con los puntos críticos que tenemos acá, ¿sí? Y de la misma manera, si los puntos críticos, si el valor realmente observado es mayor que el punto crítico, acá está puesto en valor absoluto porque puede caer en cualquiera de los dos extremos. Si estamos en una prueba bilateral, rechazo la hipótesis nula, y si está comprendido entre los puntos críticos, no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Si la prueba fuese lateral derecho o lateral izquierda, ya lo sabemos eso, habrá un solo punto crítico que se compara con el valor observado para tomar la decisión. Si rechazo la hipótesis nula de igualdad de... Vuelvo acá. Si rechazo la hipótesis nula de igualdad de medias, vamos a ver en un ratito que puedo estimar por intervalos la verdadera diferencia de medias poblacionales. ¿Qué pasa si rechacé la hipótesis de igualdad de varianza? Yo recién dije que imponíamos un supuesto nuevo que era bastante restrictivo y era que las varianzas poblacionales fuesen iguales. Pero puede suceder que la prueba de homogeneidad de varianzas me dé que rechazo la hipótesis nula. Es decir, las varianzas no son iguales.
Entonces, si yo rechazo la igualdad de varianzas, voy a tener que utilizar otro estadístico, ¿sí? Donde la varianza poblacional sub 1 y la varianza poblacional sub 2 son desconocidas, pero a su vez son distintas. Y el estadístico tiene esta estructura. La diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales, y acá el error estándar va a ser la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Ahora, no hay una varianza combinada, como vimos recién, sino que se va a utilizar cada una de las varianzas muestrales que teníamos, considerando estimaciones de varianzas poblacionales. Y este estadístico de prueba también va a tener una distribución T, porque las varianzas siguen siendo desconocidas y vamos a trabajar siempre bajo el supuesto de la población normal, pero va a tener otros grados de libertad. Esos grados de libertad, que se simbolizan como B corta, se calculan de esta manera a través de las varianzas muestrales y los tamaños de muestra. Y estos grados de libertad calculados de esta manera reciben el nombre de corrección de Satterthwaite, que de hecho InfoStat la tiene a la opción, siempre está tildada por defecto. Lo que quiere decir es que si las varianzas no han sido homogéneas, o sea, las varianzas poblacionales son diferentes, que realice este estadístico T. Si las varianzas son iguales, va a realizar el estadístico con distribución T, que vimos recién, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. La parte entera de este cálculo bastante engorroso son los grados de libertad B corta que vamos a poner acá, ¿sí? A no preocuparse en este sentido, porque estos cálculos tan complejos, no complejos porque sean difíciles, sino porque necesitan hacerse muchas operaciones, ¿sí? Cocientes, luego suma, cuadrados, dividido esto, más todo esto, etcétera. Lo vamos a interpretar con el software, con las salidas de software. Es decir, habrá que lograr identificar el parámetro respecto del cual vamos a hacer la prueba de hipótesis, y habrá que identificar qué condiciones tiene, y si la población es normal y las varianzas poblacionales son desconocidas, habrá que probar si son iguales o distintas. Y en este caso de que son distintas, aplicaremos el estadístico donde este B va a estar dado o este T sub B va a estar dado de alguna manera, ¿sí? No vamos a hacer cálculos demasiado engorrosos en ese sentido. Y el último caso posible, ¿sí? Si no entra en alguno de estos casos, no lo podríamos realizar, ¿sí? Entonces, el último caso es que no haya distribución normal, que las varianzas sean desconocidas, y entonces podría aproximarlo a la normal por la consistencia, digamos, en la estimación de las varianzas, pero con muestras muy grandes, tan grandes como 100 o más que 100. Y entonces el estadístico va a tener la misma forma que el anterior, nada más que va a tener una distribución normal, ¿sí? Esos van a ser todos los casos que vamos a ver. Si yo no tengo población normal, tengo varianzas desconocidas y tengo un n más chico que 100, no lo voy a poder realizar, ¿sí? Entonces, para poder hacer las pruebas e interpretarlas, vamos a estar en alguno de estos casos posibles, ¿sí?, que consideramos nosotros. ¿Y por qué estudiamos esto y no los estudiamos a todos? Y porque estudiamos este enfoque frecuentista o paramétrico que trabaja de esta manera. Si no se cumplen las distintas condiciones, deberíamos trabajar con pruebas no paramétricas o con otro tipo de métodos que también contribuyen toda una ciencia y que no es el enfoque o no está contenido en lo que vamos a ver en este curso. Cualquiera sea la situación, si rechazo la hipótesis nula, voy a hacer las estimaciones por intervalo que corresponda según cada fórmula, ¿sí? Por ejemplo, acá las varianzas poblacionales eran desconocidas, pero iguales, bajo el supuesto de población normal, despejo, ¿sí?, la diferencia de medias poblacionales, y acá están las estructuras de los intervalos, ¿sí? De la misma manera, si las poblaciones... las varianzas son desconocidas y son distintas, ¿sí?, con población normal, la estructura va a ser esta. Fíjense, los dos tienen T, cada uno con sus correspondientes grados de libertad, y el error estándar calculado con la función que hemos visto que vamos a utilizar. Y por último, si las varianzas son desconocidas y la población no es no normal, para muestras mayores a 100, esta será la estructura del intervalo que vamos a calcular.
Repito, si rechazo la hipótesis nula, voy a realizar esta estimación. Bien. Otra posibilidad u otra situación es tener muestras que sean dependientes, ¿sí? Y muestras dependientes es una cuestión de diseño, o sea, de cómo hemos pensado la investigación. Si lo que yo quiero es comparar en un mismo individuo dos situaciones, la muestra va a estar formada por los mismos individuos en donde vamos a hacer una medición en un momento del tiempo y una medición en un momento futuro o posterior a ese primero. ¿Sí? Esto es lo que también en estadística se conoce como medidas repetidas, porque es el mismo individuo al cual le repetimos la medición, pero porque estamos convencidos de que vamos a encontrar una diferencia por algo. Entonces, puede ser que tomemos una evaluación a un individuo, por ejemplo, luego de estudiar un determinado tema, luego cambiando la metodología o agregando alguna digamos, alguna cuestión nueva o una nueva bibliografía o un nuevo enfoque, volvemos a evaluar ese mismo individuo, ¿sí? Y entonces comparamos qué pasó con la calificación. ¿Se mantuvo la calificación promedio de la primera instancia respecto de la segunda o no se ha mantenido y ha sido peor o ha sido mejor? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un mismo individuo medido en dos momentos del tiempo. El hecho de que sea un mismo individuo en dos momentos del tiempo dice que ambas muestras están relacionadas y están muy relacionadas porque la unidad de análisis es la misma. O bien puede suceder que elija pares de individuos. Son distintos los individuos, pero los elijo apareados, ¿sí? Elijo dos personas, ¿sí? Que tienen aproximadamente la misma edad, que sean del mismo sexo, que sufran una determinada dolencia, por ejemplo, unas leves y otras más graves. Y lo que quiera medir es tal vez cómo ha sido efectivo un tratamiento médico. Y entonces esa muestra, que también se llama apareada, indicó que al seleccionar un par de individuos están relacionados, porque elegí individuos que tienen unas ciertas condiciones parecidas, ¿sí? La edad, el sexo, la dolencia o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, son dos maneras de definir las muestras dependientes. Un mismo individuo que mido en dos momentos del tiempo, o bien un par de individuos, pero seleccionados de manera parecida o con ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, podría comparar la producción promedio de los obreros que utilizan primero un método para producir y luego esos mismos obreros utilizan otro método. Pero el obrero es el mismo. Y eso quiere decir que le impone a mi experimento o a mi investigación la impronta del obrero, o sea, sus características, su forma de trabajar, sus condiciones, porque lo estoy midiendo con un método y luego con otro método, ¿sí? O bien, comparar la producción promedio de pares de obreros que son similares. Entonces, son pares de obreros similares, quiere decir que yo elijo los obreros diferentes para un grupo y para el otro, pero que son parecidos. Tal vez que tengan la misma productividad horaria, tengan más o menos la misma edad, trabajen en el mismo turno, o sea, una serie de condiciones que lo consideran. Entonces, o a una misma población, acá yo no tengo dos poblaciones, P1 y P2 como tenía antes, tengo una misma población, donde selecciono dos individuos, ¿sí? M1 y M2 son dos muestras que de alguna manera quieren representar que son individuos apareados, o bien de una misma población selecciono una única muestra, un único conjunto de individuos al cual le hago dos mediciones, X1 y X2. Y de esta manera, entonces, yo tengo muestras dependientes. ¿Cómo voy a plantear las hipótesis de trabajo en este sentido? ¿Sí? Si bien es la misma hipótesis, mu1 menos mu2, por lo tanto, atención acá, ¿a qué le voy a llamar 1 y a qué le voy a llamar 2? 1 será antes o en un primer momento, y 2 será en un momento posterior, o al revés, o le puedo poner no subíndices 1 y 2, A y B, o varón-mujer, o alguna cuestión. En este caso, no voy a tener esa posibilidad de varón-mujer, porque son dependientes, excepto que he seleccionado distintos sexos, pero con un montón de otras características parecidas.
Por lo tanto, la notación suele ser habitualmente una D mayúscula, ¿sí? Una D de diferencia que a su vez nos va a diferenciar con las muestras independientes. Entonces, las hipótesis podrán plantearse como que D vale 0 versus la alternativa que sea distinto de 0, y de la misma manera podría ser lateral derecha o lateral izquierda, ¿sí? Acá voy a definir una nueva variable que le voy a llamar D minúscula. Esa D minúscula va a ser la diferencia para cada individuo, ¿sí? El individuo I de la medición 1 y de la medición 2. Ya sea que X1 sub i sea la primera medida de un individuo y X2 sub i sea la segunda medida del mismo individuo, o bien sean medidas de los pares de individuos, yo voy a llamar D sub i como la diferencia de cada individuo. Y esa nueva variable definida le voy a poder calcular la media. ¿Y a qué va a ser igual la D barra? Y a la suma de esas mediciones nuevas sobre N, algo que ya conocemos. Nada más que acá la variable se llama diferencia y se calcula como tal. El único caso que nosotros vamos a considerar, en realidad podemos considerar dos casos. Uno es que la varianza poblacional de la variable diferencia fuese conocida. Ante una población normal, si la varianza fuese conocida, este estadístico tendría distribución normal. Lo que pasa es que eso es prácticamente imposible, ¿sí? Primero porque es una variable diferencia que uno arma con las observaciones muestrales, por lo tanto, esa varianza de D es prácticamente desconocida siempre. No hay manera de tener información de otros estudios o algo que me permita decir que la varianza es conocida. ¿Sí? Lo habitual es que sea desconocida y entonces la estimemos con la varianza de la variable D en la muestra. En este caso, será la desviación estándar sobre la raíz de n, porque es la desviación estándar de la D barra. Como toda variable media, X barra, D barra, lo que sea, recuerden que su varianza será la varianza sobre n, ¿sí? Poblacional sobre n. Si no la conozco a la varianza poblacional, la voy a estimar con los datos de la muestra. Y la desviación estándar será la desviación estándar de esa variable D sobre la raíz de n. Este estadístico de prueba o esta función va a tener distribución T con n-1 grados de libertad, ¿sí? Y la S de D que tengo acá la van a calcular como lo hacen siempre, como la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza será la suma de los desvíos al cuadrado de esa variable que acabamos de definir, menos su media, sobre n-1, ¿sí? Como estimador, ¿sí? Insesgado, que habíamos visto en unidades anteriores, era dividiendo por n-1, ¿sí? Es muy parecido a la prueba de hipótesis para la media, nada más que el concepto que subyace dentro de la D minúscula o la D mayúscula es una diferencia de media. Sigo todo el procedimiento que ya conozco, determino los puntos críticos, puede ser 1 o 2, según se aprueba lateral o bilateral, la regla de decisión, todo lo que ya sabemos hacer de una prueba de hipótesis hasta llegar a la conclusión. Si rechazo la hipótesis nula, voy a decir a un nivel de significación del alfa por ciento que hay diferencias significativas entre ambos promedios. Y si rechazo la hipótesis nula, me interesa estimar por intervalos la verdadera diferencia, ¿sí? Entonces, como acá D está definida en términos de diferencia, cuando yo haga la interpretación, debo localizar a qué he llamado mu sub 1 y a qué he llamado mu sub 2 para poder concluir correctamente. Y si ambos límites son positivos y la D está definida en este orden, es porque mu sub 1 ha sido mayor que mu sub 2. Y si es negativa la diferencia o ambos límites son negativos, es porque mu sub 2 es mayor a mu sub 1, con el nivel de confianza que corresponde. ¿Sí? O sea, muy similar a lo que hemos hecho, lo que cambia radicalmente es la forma del estadístico, ya que definimos en términos de cada individuo a la variable de diferencia y trabajamos con esa variable. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien.
Dejando la igualdad de medias, podríamos comparar la igualdad de proporciones poblacionales, ¿sí? En este caso, solo vamos a ver la situación en que sean independientes. Estas muestras que seleccionamos de dos poblaciones que son independientes. Atención acá, porque las proporciones, la variable cantidad de éxitos con la cual definimos las proporciones son variables que tienen distribución binomial. No obstante ello, vamos a trabajar siempre con muestras grandes para que usemos el teorema central del límite. Las muestras grandes acá se representan con n por p y n por 1 menos p, que sean magnitudes mayores que 5 o mayores o iguales a 5 ambas. Y de esa manera vamos a trabajar, ¿sí? Este D que está acá no corresponde, ya luego lo saco, las ha quedado, ¿sí? Del anterior. Las hipótesis para la diferencia de proporciones van a ser que la hipótesis nula diga que las proporciones son iguales versus la alternativa de que no lo son, o bien una prueba lateral derecha, o bien una prueba lateral izquierda. Acá también debo identificar a qué le llamo 1 y a qué le llamo 2, para poder ver, digamos, comparar adecuadamente ambas proporciones poblacionales, ¿sí? Acá el estimador adecuado será la diferencia de las proporciones muestrales, que las vamos a simbolizar poniéndoles el sombrerito, y el estimador, digamos, o el estadístico de prueba, digamos, que vamos a utilizar, va a tener ese estimador, P sub 1 menos P sub 2, menos la diferencia de proporciones bajo la hipótesis nula cierta sobre el error estándar. ¿Sí? Este valor que acá le hemos llamado D, pero que podríamos haberlo llamado Z, como lo llamamos siempre, tiene esta estructura, una P barra por Q barra, debidamente ponderado teniendo en cuenta los tamaños de muestra. Esta P barra que tenemos acá, como si fuese una P promedio, se va a obtener de esta manera, cantidad de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Lo que pasa es que como tengo dos muestras, deberé sumar los éxitos de cada una de ellas sobre el total de los dos tamaños de muestra, N1 más N2. Si esta cantidad de éxitos, si yo lo despejo, saben que la proporción es, por ejemplo, P sombrero sub 1 es X sub 1 sobre N1. Por lo tanto, si despejo a X sub 1, va a ser P sombrero sub 1 por N1. Es decir, que esta es otra manera equivalente de escribir esta P barra o esta P media. ¿Por qué usamos este tipo, este elemento acá en el error estándar? Por dos motivos. Por un lado, porque la hipótesis nula dice que P sub 1 y P sub 2 son iguales, pero no dice cuánto vale P sub 1 y cuánto vale P sub 2, que son iguales. Por lo tanto, esos valores que yo podría utilizar en el error estándar son desconocidos. Entonces, lo estimo, ¿sí?, a esa P sub 1 y P sub 2 las estimo, pero como son iguales, la estimación que voy a encontrar es la misma para ambas. Y la forma de estimarlo es a través de un promedio de los éxitos encontrados en ambas muestras sobre los totales de ambas muestras. Y por eso el estadístico tiene esa forma. Y le vamos a prestar especial atención a esta estructura. ¿Por qué? Y porque hasta ahora, para todos los otros parámetros que hemos visto, el estadístico de prueba es el mismo en estimación por intervalos y en la prueba de hipótesis, ¿sí? Lo que hacemos es, en la prueba de hipótesis, reemplazar el valor del parámetro por lo que dice la hipótesis nula, y en la estimación por intervalo lo que hacemos es despejar el valor del parámetro para encontrar los dos límites. Acá la metodología va a ser la misma, pero es el único caso en donde el error estándar que utilizamos en la prueba de hipótesis no es la misma, no es el mismo que vamos a utilizar en la estimación por intervalos. El hecho está en que acá la hipótesis nula cierta dice que las proporciones, son iguales. Entonces la estimamos con una única proporción a través de esta manera. En cambio, cuando hagamos estimación por intervalo, vamos a poder estimar las proporciones poblacionales, la 1 y la 2, con sus correspondientes proporciones muestrales. Ya lo vamos a ver. Entonces, siguiendo la prueba de hipótesis, el procedimiento ya conocido, si llegamos a la conclusión de que rechazamos la hipótesis nula, vamos a decir que hay diferencias significativas entre ambas proporciones.
Y si rechacé la hipótesis nula, entonces voy a estimar por intervalos a esa verdadera diferencia, donde acá está lo que les decía, hemos cambiado el error estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estoy estimando. Al estimar por intervalos, digamos, como prueba, independiente de la prueba de hipótesis que ya hicimos, lo que yo tengo que hacer es utilizar en este error estándar los valores de P1 y de P2, ¿sí? Que son desconocidos. No sé cuánto valen, no sé a cuánto va esta diferencia. Por lo tanto, cada uno de las proporciones poblacionales que deberían ir acá son estimadas debidamente con sus correspondientes proporciones muestrales. Entonces, esos estadísticos son diferentes. Repito para que nos quede claro. En la prueba de hipótesis, la hipótesis nula cierta dice que P1 y P2 son iguales. Por lo tanto, los estimo con un valor único de P que se llama P barra y que se ha calculado teniendo en cuenta los datos de ambas muestras. En cambio, cuando estimo por intervalos, como desconozco qué sucede con P1 y P2, voy a estimar por intervalos utilizando en el error estándar las P1 y P2 sombreros, o sea, de las muestras que estiman a esos parámetros poblacionales desconocidos. La interpretación del intervalo de confianza es similar a lo que hemos venido haciendo, ¿no? Si ambos límites son positivos y yo he definido en este orden las proporciones, entonces la proporción 1 es mayor a la 2. Y si ambos límites son negativos, es porque P2 es mayor a P1. Bien, hasta acá pruebas para dos parámetros. Hemos comparado dos medias o dos proporciones o dos varianzas. Y en el caso de las dos medias, podía tener muestras independientes o podía tener muestras dependientes, ¿sí? En esta unidad presentamos las estimaciones por intervalos de esos parámetros, diferencias o cocientes, siempre y cuando hayamos rechazado la hipótesis nula. De lo contrario, no tiene sentido realizarlo. El último tema de este capítulo tiene que ver con comparar más de dos medias poblacionales, ¿sí? Y eso constituye una técnica que se llama análisis de la varianza. Uno podría decir, ¿cómo es posible que comparo medias? Y la técnica se llama análisis de la varianza. Y es que comparo más de dos medias a través de una estimación de varianzas y comparación de varianzas, que es la forma en que establezco el estadístico de prueba o el criterio del test para tomar la decisión, ¿sí? En este método de análisis de la varianza, yo voy a tener una variable, ¿sí? La variable mía de interés va a ser siempre una variable numérica que admite el promedio. Entonces, de esa manera yo voy a tener varios grupos, por ejemplo C, y voy a decir que el promedio de esa variable en el grupo 1 es igual al promedio de esa variable en el grupo 2, etcétera, hasta el grupo C, siendo C la cantidad de grupos. ¿Qué es lo que va a diferenciar estos grupos? Y va a diferenciar estos grupos otra variable que es lo que se conoce como la variable de agrupación. Entonces, podría ser que los grupos estén dados por ciudades. Entonces, tengo el promedio de ingreso de los habitantes de la ciudad 1, promedio de ingreso de los habitantes de la ciudad 2, etcétera, de la ciudad C. ¿Sí? Entonces, yo tengo un factor, por decirlo de alguna manera, que es la ciudad. ¿Sí? Esto hace que en el análisis de la varianza utilicemos esa terminología. Yo tengo factores o tratamientos que de alguna manera me clasifican los grupos y lo que quiero tratar de ver es si la variable se comporta de la misma manera en todos esos grupos. Entonces, voy a tener factores que pueda controlar, que tiene que ver con esos grupos, y también puedo tener una parte que no la pueda controlar y que se debe a la forma aleatoria o al error propio que tienen todos los modelos que utilizamos debido a que trabajamos con los datos de una muestra para poder tomar decisiones respecto de la población. Y eso ya sabemos que siempre va a generar alguna medida del error. ¿Sí? Entonces, para una prueba de análisis de la varianza o comparar más de dos medias, yo tengo muchas
pruebas de análisis de la varianza diferentes. Solo vamos a ver la más básica, que es la que recibe el nombre de unifactorial. Va a haber un solo factor, que es esa variable de agrupación, que me va a permitir comparar más de dos medias, y entonces la hipótesis nula va a decir que todas son iguales, y la hipótesis alternativa la voy a establecer de una manera coloquial, porque voy a decir que no todas, esa mu sub j, son iguales, siendo j 1, 2, etcétera, c. Entonces, en este análisis de la varianza, uno puede introducir una notación más de forma de modelo, en este sentido. Cada una de las observaciones que yo tenga, ¿sí?, considerando que I es cada uno de los individuos que yo estoy teniendo en cuenta, y J podría ser cada uno de los grupos a los cuales pertenece el individuo, o cada uno de los tratamientos o de los niveles de este factor que estoy considerando, Y sub j como variable de interés está formado por tres elementos. Una parte que es el promedio global, ¿sí?, de la variable que estoy considerando. Otra parte que es el efecto de este tratamiento, o sea, el efecto de pertenecer a la ciudad que sea, o si son producciones realizadas por máquina, el tratamiento va a tener que ver con que la pieza sea fabricada por cuál de las máquinas posible. Entonces, le vamos a llamar esto un efecto tratamiento sobre la media. Esto es lo que uno puede controlar, son esos factores controlables que tiene este modelo. Y luego tengo una parte que es aleatoria, que es no controlable, ¿sí?, que está, digamos, no es atribuible o a la máquina o a la ciudad o al factor que estamos considerando, sino que es el residuo, es esto de que estoy trabajando con una muestra y por lo tanto tengo alguna cuestión dada al azar que va a tener o va a influir en esta variable I que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, I son mis individuos, 1, 2, n sub j, porque voy a tener en j la cantidad de grupos, y entonces puedo tener n sub j, n sub 1 para el grupo 1, n sub 2 para el grupo 2, etcétera, n sub c para el grupo c, ¿sí? Y vamos a ver que acá tengo que mu es constante, t sub j es constante, ¿sí?, dentro de cada uno de los grupos que estamos considerando como j, y la única que va a ser como una variable aleatoria es este error, que depende del individuo y del grupo al que pertenece, y por lo tanto hace que esta variable I sub j es también una variable aleatoria, ¿sí? Ahora bien, si bien se comienza a complejizar a medida que yo voy aumentando la mayor cantidad de parámetros, pero con este enfoque yo puedo plantear mi prueba de hipótesis, para lo cual necesito algunos conceptos previos que vamos a presentar acá. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer esta prueba de hipótesis? Y necesito varianzas. ¿Y cómo hago para calcular o obtener esas varianzas que necesito? Y bueno, la forma en calcular esas varianzas es a través de algunos conceptos que vamos a presentar ahora. Ustedes saben que la varianza de una variable se calcula, o así le hemos tratado de calcular, como la suma de los desvíos al cuadrado de cada valor de la variable respecto de su media sobre un denominador, que podía ser n o n-1, o un denominador que de alguna manera obteníamos tratando de que ese estimador que calculábamos de una varianza poblacional sea un buen estimador y cumpla con las propiedades perdón, de los buenos estimadores. Muy bien. Con este concepto de varianza, nosotros vamos a tratar de armar otras varianzas que tienen que ver con el efecto de ese factor a través de sus niveles o de los tratamientos y de la parte residual o del error que no es controlable. Entonces voy a definir una variación entre grupos, ¿sí?, donde el numerador de la varianza entre grupos va a tener una suma de cuadrados entre grupos, que la voy a denotar como SCE, y lo que va a medir de alguna manera es la diferencia entre la media obtenida en cada grupo o en cada población respecto a la media general, que para distinguir un poco de notación a la media general le voy a poner como una doble barra, ¿sí? Esta es la media de todas las observaciones recolectadas sin tener en cuenta que pertenecen a distintas poblaciones.
En cambio, esta media va a ser la media de las observaciones de cada población. Entonces yo voy a tener acá, si tengo 3 poblaciones, tendré un primer desvío, la media de la población 1 menos la media general. Siempre los desvíos serán al cuadrado. Voy a tener que ponderar por el tamaño, porque no todas las poblaciones pueden tener el mismo tamaño, entonces puede que la población 1 tenga tamaño N1, la 2 N2 y es distinto a N1, por lo tanto lo debo ponderar, y luego, como es una suma de cuadrados, voy a sumar tantos términos de estos voy a tener como J o poblaciones tenga. Entonces J va a ir de 1 hasta C. Eso lo voy a definir como suma de cuadrados entre grupos. Y es así, lo que estoy viendo es qué diferencia hay de cada uno de los grupos respecto a la media general. Ahora voy a definir una suma de cuadrados dentro de los grupos. O sea, en cada una de las poblaciones yo tengo observaciones. Tengo las X sub I de los individuos Y de cada población J, y si lo comparo con la media de cada grupo J, voy a tener desvíos nuevamente al cuadrado. Y los voy a sumar a todos respecto a los individuos que van de 1 a NJ y de las poblaciones J que va de 1 hasta C. O sea, todos los desvíos de cada uno de los valores de las observaciones con la media que les corresponde, pero en todas las poblaciones. Y esto me va a dar una idea de variabilidad, pero hacia el interior de cada grupo. De tal manera que la suma de cuadrados entre los errores más la suma de cuadrados dentro constituye una suma de cuadrados totales que me va a ayudar para la variabilidad total. Fíjense, si ahora tomo cada una de estas observaciones, X sub I J, y lo comparo con la media general de todas las observaciones, no es otra cosa que el numerador de la varianza que nosotros conocemos habitualmente. Lo que pasa es que acá, dado que I son individuos y J son poblaciones diferentes, tiene una expresión con este doble sumatorio un poco diferente, pero no es otra cosa que sumar todas las observaciones recogidas respecto de la media general en términos de desvío al cuadrado. Y de esta manera, con estas sumas de cuadrados, voy a determinar varianzas, ¿sí? La suma de cuadrados entre será el numerador de una varianza que voy a llamar cuadrados medios entre. La suma de cuadrados dentro será el numerador de una varianza que llamaré cuadrados medios dentro, y la suma de cuadrados totales será el numerador de una varianza cuadrados medios totales, que ahora la vamos a llamar así en ANAVA, pero que es la varianza conocida, la varianza muestral, que nosotros aprendimos, ¿sí? En estadística 1, es la misma. Para poder encontrar estas varianzas necesito dividirla por los grados de libertad. Entonces, cuando consideramos los tratamientos o los niveles del factor o la cantidad de grupos que tenemos y que eso hemos llamado como C, entonces C menos 1 serán los grados de libertad que van a estar asociadas a estas sumas de cuadrados del error, ¿sí? Luego vamos a considerar los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro. En cada grupo, para la varianza, nosotros sabemos que n-1 corrige, digamos, la varianza y hace que ese estimador sea un estimador insesgado. Pero acá tengo varios grupos o varias poblaciones. O sea que n sub j menos 1 van a ser los grados de libertad para cada una de las C poblaciones. Entonces, si yo sumo NJ-1 para esas 3 poblaciones, esto va a ser igual a la suma de todos los tamaños muestrales, o sea, de N1 más N2 más, etcétera, NC, que va a ser N, ¿sí? Menos, al sumar una constante, en este caso C veces, es C. Entonces, N menos C serán los grados de libertad de la suma de cuadrados, los grados de libertad, perdón, para calcular los cuadrados medios dentro. Si yo sumo ahora C menos 1 más N menos C, es decir, los grados de libertad entre con los grados de libertad dentro, y hago las cuentas, ¿sí? Voy a tener que estos C se cancelan y me quedan los N menos 1.
Es decir, que así como la suma de cuadrados es aditiva y se obtiene sumando estas dos sumas de cuadrado que vimos acá, los grados de libertad totales también van a ser la suma de los grados de libertad que corresponden a cada una de estas varianzas dentro y entre. Lo que no son aditivos, o sea, si yo sumo los cuadrados medios dentro y entre, no voy a obtener el cuadrado medio total, ¿sí? Van a ser varianzas distintas. Y todas estas varianzas podrían estimar la verdadera varianza poblacional, ¿sí? Por lo general, los datos se presentan en una ANAVA de esta manera, ¿sí? Estas son lo que tiene subíndice I, o sea, 1, 2 hasta NJ son los individuos, y luego de 1, 2, acá dice K, nosotros usamos C, es lo mismo, es la cantidad de grupos o poblaciones que vamos a tener. Entonces, el subíndice I lo sabemos utilizar para el individuo o la observación, y el subíndice J para la población o el grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos luego de esto? Luego de que tenemos este modelo. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que yo no me voy a detener demasiado porque yo les he grabado el análisis residual y los supuestos que debe cumplir la ANAVA, porque como toda técnica paramétrica debe cumplir con una serie de supuestos. Entonces, no me voy a dedicar ahora a volverlo a explicar porque eso lo he dicho ya en ese videito yo misma, pero los errores deben cumplir con una serie de supuestos, que solamente acá los menciono. Los errores o los residuos que vemos que tiene este modelo, tienen que tener distribución normal. Recuerden cómo se calculan esos residuos, ¿sí? Como la diferencia entre los valores realmente observados y la media de ese grupo o población. Esto es el error aleatorio en la población, pero yo lo puedo estimar con la información de la muestra. Y a cada una de las mediciones le resto la media de cada grupo. Este error, así, en términos absolutos, lo puedo utilizar. Muchas veces el error se estandariza para quitarle esa unidad de medida, y entonces los residuos estandarizados no son otra cosa que estos residuos divididos la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar en este caso es la raíz cuadrada del cuadrado medio dentro, o sea, de la variabilidad que tiene cada uno de los grupos. Podemos probar la normalidad de los errores, la independencia de los errores, la varianza que sea constante. Puedo hacer una prueba de hipótesis, ¿sí? Para poder verificar la igualdad de varianzas, que es un poco diferente a la prueba que vimos F, porque no son dos varianzas, sino que acá tengo tantas varianzas como grupos, y esta es una. Hay muchas pruebas de homogeneidad de más de dos varianzas, esta es la más sencilla que podemos utilizar, y de esa manera hago el análisis residual para poder concluir respecto de si, algo que no les puse acá, pensé que estaba, pero que estaría acá, pero no está, es que cuando, vuelvo un poquito acá, que cuando yo calculo los cuadrados medios, ¿sí? Voy a determinar el estadístico de prueba. ¿Y cuál es el estadístico de prueba? Es comparar el cuadrado medio entre con el cuadrado medio dentro. Mientras más grande sea la varianza entre los grupos respecto a la varianza que hay dentro de cada grupo, es porque entonces la agrupación que realizamos o los niveles del factor o el tratamiento, lo que hemos considerado como tratamiento, ¿sí? Es bueno, es significativo, es importante y realmente va a hacer que haya diferencia entre las medias de cada uno de esos grupos. Entonces, el estadístico de prueba definido como el cociente entre el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro, esa diferencia va a ser como cociente de varianza un estadístico con distribución F, que va a tener los grados de libertad del numerador C-1, los grados de libertad del denominador n-c, porque es el orden en que estamos dividiendo esas varianzas, y de esa manera, con ese estadístico, vamos a ver los puntos críticos, o bien vamos a procesar y vamos a comparar el alfa con el p-valor, y entonces vamos a concluir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula.
¿sí? Si el valor observado cae en zona de rechazo o el p-valor es muy pequeño, mucho menor que el alfa, entonces voy a rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Y qué es lo que voy a decir? Voy a decir que a un nivel de significación del tanto por ciento, alguna de las medias es diferente. Ahora bien, ¿cuál de estas medias es diferente? Y para poder ver eso, vamos a tener otras pruebas de hipótesis que se conocen como las pruebas de comparaciones múltiples, ¿sí? Entonces, una vez que he rechazado la hipótesis nula, ahora me interesa saber qué media es diferente. Y para ello voy a utilizar, tengo muchas pruebas de comparaciones múltiples. Vamos a utilizar la prueba de Sheffer, que es la que hace, digamos, InfoStat, donde utiliza como distribución de probabilidad la chi cuadrado, que es una distribución ya conocida, y es una prueba como más sencilla tal vez que otras, ¿sí? Esto también está en ese video final que yo les grabé con estas pruebas. Lo único que vamos a sintetizar acá para concluir es que lo que hago en comparaciones múltiples es hacer muchas pruebas de hipótesis de este sentido, muchas, ¿cuántas? Y todas las comparaciones de pares que se pueden hacer. Entonces, si yo tengo 3 poblaciones, voy a comparar la mu sub 1 con la mu sub 2, la mu sub 1 con la mu sub 3, la mu sub 2 con la mu sub 3. Voy a hacer 3 pruebas de hipótesis que tienen que ver con comparar de a pares la media, ¿sí? Voy a encontrar un valor crítico y valores observados. El valor crítico tiene esta estructura, ¿sí? Donde vamos a utilizar los valores que correspondan a las distribuciones de probabilidad, lo que hemos calculado con los datos de la muestra, y lo vamos a comparar con la verdadera diferencia de medias muestrales de esos pares que estamos comparando, ¿sí? Entonces, esto que por ahí lleva demasiado cálculo, es muy probable que lo veamos en salidas de máquina. Entonces, analicemos cómo queda la salida de InfoStat en ese caso, ¿sí? Yo comparo las medias muestrales, acá las tengo. Si tengo este valor calculado, que acá lo hicimos para este ejemplo en particular, voy a encontrar que si la diferencia es realmente observada es mayor que ese punto crítico, entonces porque hay una diferencia significativa. ¿Y eso cómo lo observo en la salida de máquina? Con estas letritas que tengo acá. Si yo tengo, en este caso, que el grupo 3 y el grupo 1 tienen la misma letra A, es porque no hay diferencias significativas entre el 1 y el 3. Y es lo que estaba acá. Entre el 1 y el 3 había encontrado que la diferencia de medias muestrales es menor que este valor crítico, y entonces la diferencia no es significativa. En cambio, el grupo 3 tiene una letra A y el grupo 2 tiene una letra B. Por lo tanto, el 3 con el 2 sí son diferentes significativamente. Para este ejemplo en particular, que se refería a la producción de 3 máquinas distintas, podríamos decir que hemos rechazado la hipótesis nula de ANAVA porque la máquina 2 es la que presenta una media diferente respecto de las otras 2 máquinas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Esta última parte le he pasado mucho más rápido porque está más detallada en el video con estas mismas diapositivas y conmigo misma. Por lo tanto, no nos vamos a detener tanto porque esa síntesis la pueden mirar de esa que tienen ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, a mí, o sea, en ese ejemplo que está ahí con las letras, entiendo Sí. bien, pero por ejemplo, ayer en el práctico creo que eran 4, o sea, eran 4 cosas en vez de 3, y ahí como que se me mezcla más, o sea, la que tiene la letra B es la que cambia con todas las otras, o cómo es bien eso que no entendí. Vos tenés que ir mirando de a pares. ¿Qué pasa con la 3 y la 1? Tienen letras iguales, no hay diferencias significativas entre ellas. ¿Qué pasa la 3 con la 2? Tienen letras diferentes, hay diferencias significativas entre ellas. El 1 con la 2 también tienen letras diferentes, entonces hay diferencias significativas entre ellas. Entonces puede que haya una sola máquina, como en este caso, o puede que haya 2 si tengo más de 2.
Y eso lo vas a ir viendo respecto a las comparaciones que vas haciendo, pero las comparaciones son de a pares. Acá porque fue una sola, que es diferente a las otras dos, ¿sí? Porque la máquina 3 con la máquina 2 son distintas y la 1 con la 2 también. Entonces uno observa que la 2 es la diferente al resto, ¿sí? Pero puede darse el caso de que una de ellas, una de esas medias, sea diferente a algunas otras y no a todas, ¿sí? Entonces, eso también es un motivo para rechazar la hipótesis nula. Claro, entonces, por ejemplo, que hubiera una máquina 4 que tenga la letra B, que haría Sí, diferente a la 3 y a la 1, pero a la 2 no. claro, exacto. Y eso es lo que Claro, tendrías que poner en el rechazo de la hipótesis nula, donde hay diferencias significativas de esta máquina con estas, de esta con esta otra, etcétera. perfecto. Gracias, profe. No, de nada.